Café Racer Dreams sigue haciendo muchas motos y esta es la número 125, pero cada una de ellas es especial por algo. En este caso hay una historia familiar muy bonita. Para conocerla hay que irse hasta Estados Unidos porque su dueño está en Boston y le pidió a los chicos de CRD que le construyesen una moto que fuese la moto de la familia. Aquí esta es una BMW recién y que se inspira en una decoración muy al gusto de su dueño, con tonos bronce y marrón, que son los que han definido esta línea de la moto, una línea que también se divide, digamos, en tres, ¿no? Según los niveles que veamos. Se ha trabajado mucho para que a nivel visual consiga un impacto importante a pesar de tener unos colores muy sencillos. Viste desde aquí, parece una moto recién sacada de la tienda porque tiene componentes de calidad con muy buenos acabados. Manilla rental, los puños Bidwell intermitentes y el cuadro Moto Gadget, que el Motoscope es una pasada. También esos mandos minimalistas hacen que, bueno, cuando te subes en ella, realmente no sabes si estás en una BMW de los 80 o en una moto del 2021. El faro de 19 se ha integrado como siempre con soportes artesanales, pero lo que realmente destaca del tren delantero es esa horquilla invertida de ZX10, también con sus pinzas de frenos radiales, bomba Nissin radial. Y otro detallito que combina la estética con la efectividad es el depósito de líquido de freno LSL, que se empieza a utilizar también desde hace un par de modelos en la marca y que, bueno, pues no solo le da una imagen, una concordancia estética a toda esta parte, además es un extra que consigue un impacto estético muy positivo en toda esta parte delantera. El depósito es uno de los elementos que más personalidad le da a una moto y en este caso se ha trabajado mucho, como ya vimos en la Dakar también, que tenía detallitos asociados a determinadas etapas del Dakar. Aquí se ha trabajado primero con el color, que es un marrón muy especial, que además está integrado también en la hélice, que es el logo de la marca de BMW. Aparece ese mismo marrón del depósito y hay tres filetes que recorren el depósito en diferentes tonos de bronce en honor a los miembros de la familia del dueño de la moto. El asiento, por su parte, mantiene un color similar, en piel natural, y es un asiento biplaza que se integra en ese colín CRD que ya hemos visto en muchos otros modelos. Lo interesante de la combinación que se ha hecho a nivel estético es cómo combinan las botellas de la horquilla, las roscas de los colectores y los muelles de los amortiguadores traseros Öhlins, que además son Blackline, la serie negra para este tipo de motos. Todo eso combina estéticamente y también hace juego con el asiento que os decía, de manera que es una moto muy curiosa, muy al gusto del dueño, pero que tiene un impacto visual importante. Tiene escapes tipo trompeta que tienen ceracote, un tratamiento que vimos ya también en la 123 y que le da un acabado estético superficial muy conseguido, al igual que ahí también lo veis en la bomba de freno trasero. Luego se utilizan neumáticos Heidenau K77, que normalmente estamos acostumbrados a los Continental de tacos, y después de probarla hay que decir que estos neumáticos van bastante bien, sobre todo aquí, que las suspensiones son muy firmes, con una postura muy neutra. Es una moto que al final funciona bastante bien, ¿no? Está muy equilibrada en todos sus componentes. Y para acabar la parte estética, detrás se ha hecho un portamatrículas artesanal, lo ha hecho CRD, al que se le integran intermitentes Rizoma Mini, que son totalmente minimalistas y no rompen nada con esa parte trasera. Bueno, es una moto de estética sobria y elegante, pero que a medida que pasas más tiempo con ella le vas cogiendo más cariño, sobre todo si conoces la historia de la familia a la que va a ir en Boston, que es entrañable y que cierra otro círculo en las preparaciones de CRD. Esta es la 125.